Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, para el día de hoy hablaremos sobre la socioantropología de la educación, pero para esto cabe aclarar algunos términos. Bueno, por un lado, la antropología de la educación es una disciplina que examina la educación desde una perspectiva crítica, lo cual tiene como objetivo la cultura y su transmisión y el impacto de las prácticas educativas en contextos diversos, centrándose siempre en el individuo como parte de un todo. Por otro lado, la sociología de la educación estudia la complejidad social y humana, analizando cómo las acciones productivas, políticas, culturales y sociales configuran las sociedades. La sociología de la educación también examina cómo los sistemas educativos interactúan con las estructuras sociales y su rol en la reproducción y transformación social. Bueno, para ahondar un poco en el tema del programa del día de hoy, tenemos como invitado especial al sociólogo y especialista en justicia, víctimas y construcción de paz de la Universidad Nacional de Colombia, Mario Andrés Rodríguez Céspedes. Mario, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Paola. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Espero que podamos pasar un buen momento charlando. Buenas noches, Mario. Gracias por aceptar la entrevista. Cuéntanos un poco sobre cómo ejerces la sociología en Colombia. Bueno, pues actualmente estoy ejerciendo en el sector humanitario. Estoy trabajando con una agencia de cooperación internacional en la frontera con Venezuela, haciendo atención a población migrante, población refugiada y población colombiana también. Así básicamente es como he estado trabajando, pero pues obviamente también participando en espacios como estos, eh, haciendo como análisis un poquito de los contextos. Yo siento que un sociólogo siempre está como muy pendiente de ese tipo de cosas. Ah, bueno. Bueno, ahora pues para entrar un poco en el tema principal, el tema que nos atañe el día de hoy, ¿por qué la sociología y la educación se aunan en una subdisciplina para estudiar a fondo esa microestructura social llamada escuela? Bueno, pues eso depende, digamos, mucho de la perspectiva en la cual se aborde, ¿no? Tú hablas desde estructuras. Yo lo tomo más desde la teoría de los campos de Bourdieu. Siento que la educación es un campo, es un espacio en disputa que tiene una relación directa con el poder. Por lo tanto, pues muchas de las instituciones que se guían a partir de la escuela y la escuela misma, pues tienen una importancia y una implicación directa en la manera como se estructura una sociedad, cómo se ejerce el poder, en la manera como una sociedad empieza a clasificarse de manera, pues ahí sí, como estructuras de pronto mentales, estructuras en términos de formas de entender, ¿no? Como de esquemas de percepción. Entonces, es súper importante siempre la escuela porque forma en alguna manera los esquemas de percepción según los cuales nosotros nos enfrentamos con el mundo y podemos empezar a construir un repertorio conductual a partir de todos estos procesos de socialización que implican la escuela, todos estos procesos de aprehensión de capital cultural y capital social que ocurre en el contexto de la escuela. Pues siento que ahí es donde, es donde cobra como mucha importancia, ¿no? En la manera en la que podemos poder leer digamos, sí, una estructura social a partir de la manera como está diseñada su esquema educativo. Ok, vale, Mario, muchísimas gracias. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú cómo crees que la escuela se convierte en una máquina supedita de reproducción social? Bueno, las sociedades son, digamos, estructuras muy complejas, son sistemas muy complejos que están construidos a partir de relaciones sociales en una pequeña escala y en una macroescala, ¿no? Cada sociedad tiene una cultura, cada sociedad tiene una historia propia, una manera particular de enfrentarse con el mundo y digamos que esa historia y las proyecciones que se tiene una sociedad, sea cual sea,
implica unos procesos de socialización en la familia, en la escuela, en las relaciones laborales, en general, en todos los espacios o procesos donde haya una interacción social. En ese sentido, el esquema o digamos, el modelo educativo que una sociedad tiene debe ser un reflejo de las proyecciones que tiene como ciudadanía, ¿sí? Como construcción de un Estado nacional, si se quiere. Por ejemplo, en Colombia, sabemos que tenemos un conflicto armado que tiene más de 6 décadas, que hemos tenido como país, como sociedad, y diferentes gobiernos han hecho diferentes esfuerzos para tratar de resolver el conflicto, ya sea por formas bélicas, ya sea por formas negociadas. Eh, y sabemos como país que tenemos un ideal de paz que queremos alcanzar, que no tenemos de pronto la capacidad institucional ni tampoco de pronto los referentes políticos para poderlo hacer en un corto plazo, pero es un anhelo nacional, es un anhelo de los que todos hablan, ya sea porque unos quieren la paz de una manera, los otros la quieren de otra forma, pero como país eso lo queremos, ¿no? Parte de ese proceso del conflicto es el acuerdo que se logró entre las FARC-EP y el Estado colombiano, representado en ese momento por Juan Manuel Santos como presidente, que hace que se incluya dentro de la, eh, digamos, como el currículo de la escuela, la cátedra de paz en diferentes universidades, empiezan a generarse cursos a partir de eso, entonces uno ve cómo la manera como la sociedad se proyecta o se empieza a estructurar tiene que ir relacionada siempre con el modelo educativo que se han estado proyectando. Sin embargo, también es necesario aclarar acá que la educación en Colombia, como todo, está diseñado de una forma clasista, en la cual no todas las personas recibimos la misma educación, en la cual no en todas las regiones están con las mismas capacidades institucionales para poder, digamos, entregar un chico al campo, al mercado laboral o a la universidad o a otros aspectos, ¿no? Entonces vemos como, por ejemplo, en la periferia del país, llegan por concurso los profesores que tienen los exámenes, digamos, más bajitos, ¿sí? Porque las vacantes que hay, pues, en esos municipios son, digamos, más fáciles de acceder a las que uno encuentra en ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali. Eso hace que la mejor educación se concentre, pues, en las grandes urbes y los profesores, pues, digamos, que obviamente tendrán algún tipo de calificación porque pasaron por una universidad, porque pasaron todo un proceso, pasaron unos exámenes y lograron llegar a ese puesto, pero pues también es importante decir que son las personas de todo el núcleo de los buenos profesores los que están menos calificados, ¿no? Entonces vemos cómo también la educación que reciben en colegios privados, algunas clases sociales, no es la misma educación que se recibe, por ejemplo, en un colegio distrital, donde las aspiraciones de unos y otros son diferentes, y ahí es donde yo voy a la importancia de los campos, ¿no? Cuando es muy diferente que un niño que va a un colegio que pues tiene un estatus alto y que sabe que al terminar el colegio va a ir a la universidad y que sabe que al momento de terminar la universidad va a conseguir un empleo o va a dirigir una empresa familiar y demás, pues no tiene los mismos, digamos, esquemas de percepción de aquel niño que va al colegio sin saber si va a ir o no va a ir a la universidad, si no sabe si va a terminar o no el colegio, o si de pronto dentro de sus prioridades o las prioridades de su familia prima más el tener que salir a trabajar y conseguir dinero que poder seguirse proyectando, digamos, en el ámbito educativo, ¿no? Entonces vemos cómo esos tipos de sociedades que queremos buscar y que queremos tener un modelo educativo que responda a ese tipo de sociedad, pues también está atravesado, por lo menos en Colombia, por formas clasistas de la estructura de la sociedad y formas regionalistas que son como las características y condiciones de la sociedad colombiana actual. Vale, súper interesante lo que dices. Y devolviéndonos pues un poco a lo que nos dijiste inicialmente, desde tu experiencia como sociólogo que ha trabajado a lo largo de su ejercicio con víctimas del conflicto armado y con población migrante, ¿cómo podemos desde la escuela
abordar toda la pluriculturalidad emergente a partir del desplazamiento forzado sin minimizar o borrar sus creencias y su cultura. Bueno, yo creo que es fundamental que tengamos una educación que sea completamente laica y completamente apolítica, es decir, donde las creencias ideológicas, políticas, religiosas, pues no hagan parte del currículo porque definitivamente son temas que hacen parte de la intimidad de cada persona. Siento yo que a veces preguntarle a alguien eh, sí, como la orilla política a la cual está o a qué religión hace parte, pues permite también unas conversaciones en las cuales puede ocurrir mucho matoneo simplemente por una forma de pensar. Y si o nos vamos a Colombia, que es un país tan eh, parcializado, tan conflictivo en este tipo de temas, pues siento que la escuela debería eh, incluirse en la conversación de la paz a partir de tener una educación que sea completamente laica, ¿sí? Entendemos, por ejemplo, que nosotros, no, ya es cada vez más evidente, ¿no? Que no, Colombia no es un país que está simplemente puesto en un continente, sino que nos estamos constantemente relacionando con nuestro entorno. Nos damos cuenta, por ejemplo, con la migración venezolana, cómo pues la gran parte de las personas migrantes se han quedado en Colombia porque compartimos la frontera más grande pues, que con otros países donde haya pasos migratorios. Y eso pues es un reto, yo que pienso para la escuela colombiana, porque implica poder incluir a estas nuevas personas que no se había proyectado que iban a llegar y poderlo hacer a partir de un enfoque de derechos en los cuales estas personas nuevas que llegan pues no tengan ningún inconveniente, ¿no? Sabemos también, por ejemplo, que ciudades como Bogotá se han formado a partir del conflicto armado, ¿no? Grandes desplazamientos de personas en los llanos orientales, en Boyacá, en el Bajo Cauca y en el Medio Cauca antioqueño, pues que han tenido que llegar a la ciudad de Bogotá, se han formado enormes barrios de personas que pues llegaron a la ciudad a partir del desplazamiento forzado y nos damos cuenta como cuando no se tiene la capacidad de planear o de atender este tipo de vicisitudes, sí, este tipo, digamos, de emergencias, empiezan a ocurrir cosas como tener una localidad como Ciudad Bolívar que no fue atendida de manera adecuada, lo que hace que pues tenga muchos retrasos, ya hoy en día no tanto, pero que en algún momento de la vida tuvo muchos retrasos en relación con el resto de la ciudad, ¿no? Entonces, saber atender eso, tener la capacidad institucional para poder entender que estamos en un país diverso, donde hay personas afro, donde hay personas indígenas, donde hay personas pues campesinas, donde hemos recogido una parte importante de población migrante en el continente, donde pues cada vez existen más ideas y la comunicación hace que las ideas fluyan de una manera más rápida, pues es sí importante que la educación tenga un enfoque de derechos, definitivamente tenga un enfoque, digamos que igualitario en términos de que ya hoy entendemos y las mujeres se entienden como personas diferentes a la manera como se hacía la lectura de lo que era una mujer hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, es importante que la educación responda a esas necesidades que tiene la sociedad actual. Es importante que la sociedad pueda, la educación pueda mitigar también algunos inconvenientes que se puedan generar a posteriori, ¿no? Por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó, pero en mi época teníamos un tipo de educación sexual prohibicionista, un tipo de educación sexual llena de tabúes, llena de el conejito con la conejita hicieron esto, entonces entregan una información que no es clara para la persona que la está recibiendo, ¿no? Entonces, de pronto por todo ese tema, sí, de tabúes que a veces se tienen, no se logra tener eh, una profundidad a la cual se espera o se pretende llegar, ¿no? Entonces, muy importante como que podamos atender esto con los términos que son, con las necesidades actuales del país, con entendiendo el país que tenemos hoy en día, que no es el mismo de hace 20, 30 años y que no va a ser el mismo dentro de 10 o 15, ¿no? Entonces, eso es bien importante.
Vale, Mario, muchísimas gracias. Y sí, concuerdo completamente con lo que dices. Bueno, yo te quisiera hacer una pregunta. Como tú sabes, hay un fenómeno que nace a partir del COVID-19 y se ha venido acrecentando acá en el país y es la educación virtual. Con base en esto, ¿cómo crees que es ese tipo de educación? O sea, ¿cómo afecta como tal el entramado social que construye desde la escuela? ¿Consideras que acaso se borra la escuela como máquina de reproducción social? ¿Qué tan afectados crees que salgan los niños al no interactuar con otros niños? Bueno, pues sobre eso hay un montón de cosas que decir y tengo opiniones a favor y opiniones en contra, ¿sí? Yo pienso que dado el avance tecnológico que hemos tenido en los últimos, no sé, 10, 15 años, tener la posibilidad, por ejemplo, de que estando en lugares tan distintos como Bogotá y Saravena, podamos tener este tipo de comunicaciones, pues hace pensar que se demoró un poco en llegar la educación virtual y el trabajo virtual a la sociedad, no solo la sociedad colombiana, sino en general. Digamos que a partir del COVID se dieron cuenta de que puede llegar a ser más económico, de que puede llegar a ser en alguna medida más inclusivo, porque puede llegar a personas que no necesariamente tienen que estar en la misma ciudad para poder compartir información y comunicarse. Entonces, por ese lado me parece súper importante poder aprovechar las herramientas. Yo siento que todo es un tema de adaptación y así como pues las sociedades van cambiando, también tienen que irse cambiando las instituciones y tienen que irse adecuando pues a las necesidades y a todos los temas que van emergiendo. Por otra parte, pienso que sí es fundamental que haya interacción, ¿sí? De pronto, el que se empiece a apostar cada vez más por el tema de la educación remota va a generar, a crear unas necesidades nuevas en las cuales la interacción ya no se va a realizar en la escuela, sino se van a tener necesariamente que buscar otros espacios para que los niños puedan compartir con gente pues de su grupo etario, ¿sí? No necesariamente de la misma edad, no necesariamente dentro de un mismo currículo académico, pero sí de pronto dentro de grupos etarios que permita esa interacción que es fundamental para producir conocimiento también. Por ejemplo, recuerdo mucho que varios profesores dicen como que uno aprende muchas veces más en el café que se toma luego de salir de clase que en la misma aula mientras uno está discutiendo, ¿no? Porque pues hay temas que de pronto uno no le calan o de pronto por temas de tiempo uno no puede profundizar algo o no quiso decirlo por pena o X otro motivo. Y siento que esos espacios de interacción son importantes para uno poder entender otro tipo de cosas. Siento que también hacen parte de la escuela tradicional, ¿sí? Puede que eso con la escuela contemporánea empiece a cambiar, pero como digo, es un tema de adaptación. Siento que necesariamente las tecnologías se van a ir compenetrando cada vez más en el tema educativo. Entonces siento que hay que saberlo llevar, va a generar inconvenientes, pero también va a generar muchas posibilidades. Entonces, sí es un reto. Siento que actualmente es un reto todo el tema de la virtualidad. A mí personalmente no me gusta. Digamos, yo sí prefiero ir al aula, verme con mis compañeros, escuchar al profesor, porque siento que la virtualidad también lo hace un poco impersonal, ¿no? Entonces, está el profesor allá hablando y yo tranquilamente puedo levantarme, ir a la cocina, tomarme un café y no hay una manera de controlar eso. Y como profesor, pues no soy profesor, pero he tenido la oportunidad de compartir talleres, de participar en, en procesos y en talleres, cosas así. Entiendo que para uno que está tratando de dar una información, lo más importante es poder captar la atención de las personas a las cuales uno pues quiere comunicar, ¿no? Y ese grado de control lo pierde el docente con la virtualidad y se pierden muchas cosas más. Entonces, pienso que actualmente tiene más cosas negativas que cosas buenas, pero puedo y confío que en el futuro pues se puedan ir adaptando y se encuentren mejores maneras y mejores canales para poder tener un proceso educativo, digamos, sano, ¿no? No sabemos tampoco si podamos, si vayamos a experimentar otro proceso, ya sea biológico o social o político, que implique que las personas se estén encerrando en sus casas. Entonces, siento que es un campo
a crecer. Actualmente está muy quedado, pero siento que puede llegar a tener mucho potencial. Vale, de acuerdo, Mario. Bueno, ya para terminar, ¿crees que esto hace parte de la teoría de la modernidad líquida de la que habla el sociólogo Zygmunt Bauman? Mm, en relación con la pregunta inmediatamente anterior, Sí, en relación con la pregunta anterior, donde pues él nos habla un poco sobre la modernidad líquida, sobre que todo va cada vez más hacia lo individualista, hacia el solamente importo yo, y que pues lo que antes era duradero, como él habla de relaciones de pareja, que antes era sólido, en palabras de él, ahora al hacer referencia a que todo esto hace parte de una liquidez que sí. cada vez más va hacia el individualismo. Pues yo creo que tiene una relación, pero no es una relación, digamos, directa por dos motivos. Uno, pues porque cuando Bauman habla del tema de la sociedad líquida y la modernidad líquida, está hablando de la manera como eso tan sólido que implicaba la sociedad moderna, ¿sí? La sociedad, digamos, capitalista, empieza a cambiar y empiezan a aparecer cosas de pronto menos sólidas, ¿no? Ya la gente, por ejemplo, deja de tener esa percepción de quiero conseguir un empleo en el cual yo voy a estar toda mi vida ahí para poder comprar mi casa y demás. Y hoy en día la gente quiere un trabajo remoto, o quiere un trabajo por un tiempo y luego cambiar, o no quiere trabajar y quiere emprender, o quiere trabajar temas de redes sociales, entonces de pronto eso de tener un empleo no me gusta tanto. Entonces las relaciones sociales empiezan a transformarse, ¿no? Y él lo que está haciendo ahí es una explicación de cómo transitamos desde la sociedad moderna a la sociedad posmoderna, como del capitalismo al neoliberalismo. Básicamente está haciendo un análisis de eso y yo pienso que ya el tema de la educación, de pronto él no se lo proyectó a la manera como lo estamos viviendo hoy en día. Desafortunadamente el maestro Bauman pues ya no está como haciendo, pues sí, ya no hay producción académica de Bauman. Entonces, quizá él no pudo verlo con los ojos con los que nosotros lo estamos viendo. Quizá de pronto llegó a imaginarse que eso podría ocurrir, pero eh, como bien lo decían ahorita, es como una vicisitud que ocurrió por la pandemia. Sí, esto fue un tema emergente y no se proyectó una educación virtual, sino que a partir de eso, pues se empezó a ver la posibilidad. Entonces siento que sí hay una relación, tiene que ver con ese proceso de transformación social a nivel global que describe Bauman, pero ya viéndolo en un tema particular, siento que de pronto se podría leer desde teorías más micro, ¿sí? Porque la teoría de Bauman es una de las últimas grandes apuestas que se ha hecho para entender el sistema, pues digamos, el mundo como un todo, ¿no? Como lo hizo también Wallenstein, como lo hicieron los sociólogos clásicos, pero pues hoy en día tratar de hacer una teoría del todo en sociología o en ciencias sociales, pues tiende a ser menos eh, ocurrente, sí, es menos probable que ocurra y se recurre más a la microsociología, a la sociología como de cosas muy momentáneas, sí, precisamente por lo mismo, por la misma liquidez por la que estamos atravesando como sociedad mundial. Vale, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, por esas valiosas respuestas, por tu conocimiento, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, esperamos que para las personas que nos estén viendo, este video sea de gran interés, se hablan cosas muy importantes y pues de la mano del conocimiento de Mario. Bueno, no queremos irnos antes sin dejar la frase del día de hoy de Paulo Freire: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos. Paola, un abrazo. Gracias, Sandra, gracias, Paula, por el espacio que pues se pueda repetir. De verdad, me gusta mucho como charlar este tipo de cosas y sobre todo pues con personas como tan metidas en el tema como ustedes. Bueno, y como todo lo bueno se acaba y este programa no es la excepción. Chao, chao. Hasta luego. Tú.